Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a ver el módulo número 2, el átomo constituyente fundamental de la materia. Estamos específicamente en la página número 28. Aquí en este módulo nos muestran los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son? Interpretar el comportamiento físico y químico de la materia en función de la composición a nivel atómico, valora la importancia de los elementos químicos como componente indispensable para la vida y el desarrollo industrial, científico y tecnológico, interpreta el comportamiento físico y químico de los elementos y las propiedades periódicas de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica. Bien, tenemos los indicadores de logro que deseamos pretender mediante la construcción de esta guía y que ustedes logren valorar, ¿verdad? La importancia que tiene haber estudiado la materia, sus propiedades y cómo se relaciona al concepto de átomo, ¿verdad? Que es un concepto nuevo. Tenemos el índice temático acerca de la historia del modelo atómico. A continuación le vamos a presentar un video de aproximadamente 6 minutos acerca de la historia del átomo para irle entonces a explicar las actividades en qué consisten. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de su materia Ciencias 3, énfasis en química. El día de hoy hablaremos sobre el átomo y cómo ha ido evolucionando la idea que se tenía de este hasta nuestros tiempos. Espero que lo disfruten, que tengan un excelente día. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia, y ahí estaba Demócrito, preguntándose a sí mismo, ¿tendrán algo en común las cosas que nos rodean con nosotros mismos? ¿En qué podrían relacionarse los seres vivos y las demás cosas que nos rodean? Pensaba en ello constantemente hasta que, de repente, oh sí, no está nada mal. Lo que Demócrito había analizado es que el ser vivo, tanto las demás cosas que nos rodean, como el árbol o las rocas, formamos parte de un solo ecosistema, que a su vez forman parte del mismo planeta. Y así propuso la siguiente teoría. Si nosotros, junto a lo que nos rodea, podemos formar algo tan grande como los ecosistemas, que a su vez forman a nuestro astro, y este, junto a otros miles, forman algo más grande que es el universo, entonces quiere decir que hay algo más pequeño que nos constituye a nosotros mismos, algo indivisible. Lo llamaré átomo. Al unirse millones y millones de átomos, pueden formar algo grande y nuevo. Siglos más tarde, el científico John Dalton continuó con la teoría de Demócrito y postuló lo siguiente. Yo, John Dalton, seré el primero en utilizar el concepto de átomo, postulando los siguientes puntos. Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que permanecen inalterables en cualquier proceso químico. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en cualquier otra propiedad física o química. En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solo cambian su distribución. Los compuestos químicos están formados por átomos de compuesto, todos iguales entre sí, es decir, cuando dos o más átomos de diferentes elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen siempre en proporciones de masa definidas y constantes. Sin embargo, de esos 4 puntos y muchos otros que dijo Dalton sobre el átomo, a nosotros solo nos interesan 3. El primero, en el que había acertado, es que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. El siguiente punto que nosotros tomaremos en cuenta es que un elemento es una sustancia que está formada por átomos iguales. Y por último, el último aspecto de los que dijo Dalton y nos interesa es el punto número 3. Un compuesto es una sustancia fija que está formada por átomos distintos, combinados en proporciones fijas. En el año de 1897, el físico inglés Joseph John Thomson estudió el comportamiento y los efectos de los rayos catódicos
antes de hacer un gran hallazgo que complementaría la teoría de Dalton y Demócrito. No me lo explico. Desde que recuerdo siempre sucede lo mismo. Thomson trataba de entender cómo era posible que los rayos atravesaran desde el ánodo hasta el cátodo. Sí, lo tengo, ya lo deduje. Quiere decir que si mis rayos siempre viajan en dirección del polo positivo de mi experimento, entonces es porque se sienten atraídos hacia él. Por ende, han de estar cargados con una carga negativa. Es imposible que suceda al revés, porque los átomos de mis rayos no tienen una carga positiva y polos iguales se repelen. Entonces, los átomos de mis rayos deben de ser como un pastel circular repleto de pasas, donde las pasas son carga negativa. En 1909, Ernest Rutherford realizó un experimento en el que bajo supervisión dispararon partículas alfa en una delgada lámina de oro, obteniendo los siguientes resultados. Así es como se explica mi experimento. Primero mandamos un haz de rayos alfa hacia una lámina de oro. Para la detección de la trayectoria de las partículas, se emplea una pantalla con sulfuro de zinc, que produce pequeños destellos cada vez que una partícula alfa choca con él. Así fue como nos permitimos observar los siguientes aspectos. Las partículas alfa viajan y algunas logran atravesar la lámina de oro. Algunas otras son rechazadas por alguna carga positiva que se encuentra en el átomo, por lo cual podemos deducir que nuestro átomo tiene un núcleo con carga positiva, el cual permite la atracción de sus mismos electrones, los cuales no se encuentran dentro del mismo átomo, sino que giran a su alrededor como nuestro sistema solar, en órbita. El núcleo de nuestro átomo debe tener la misma cantidad de cargas que existen en sus órbitas, para de esta forma mantener la estabilidad. Años después, el hombre se seguiría preguntando nuevas cosas y descubriendo nuevos hallazgos. Dieron cuestiones como, si un átomo se constituye también por órbitas, ¿cuántas órbitas existen en ese átomo? Todos estos estudios sobre el átomo también contribuyeron a grandes catástrofes que podrás vislumbrar dentro del estudio de la química posteriormente. Bien, jóvenes, este es un video corto acerca de cómo diferentes científicos aportaron a la evolución histórica del átomo, ¿verdad? Y ustedes observaron que el primero en proponer una teoría acerca del átomo fue Demócrito, ¿verdad? Con lo cual él estableció que la materia está constituida por partículas indivisibles. Luego estuvo John Dalton, ¿verdad? El cual menciona pues, que los átomos están presentes en sustancias conocidas. También tenemos el modelo de Rutherford, el modelo de Thomson, ¿verdad? Ellos descubrieron entonces en sí de quiénes componen el átomo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que gobiernan el átomo a su alrededor? ¿Quién es el que le da la masa al átomo? Gracias a esos científicos, hoy podemos utilizar diferentes simulaciones acerca de cómo es el comportamiento del átomo. Aquí en su guía pueden ustedes apreciar prácticamente la misma descripción que se observó en el video acerca de las teorías de la evolución histórica del átomo. Aquí le menciono que las primeras concepciones acerca del átomo la tuvo Demócrito, ¿verdad? Y su definición. Igualmente aparece la teoría de Dalton. Estas teorías, ¿verdad?, son fundamentales hoy principalmente en el estudio de la química. Por ejemplo, como menciona él, cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos, ¿verdad? Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de elementos diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas, incluida la masa. O sea que todos los átomos no tienen igual masa. Si nos vamos al ejemplo en el contexto, ¿verdad? Podemos decir que usted no tiene igual masa que su hermana o su papá o su mamá, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener diferentes masas y eso se debe a porque tenemos partículas, tenemos más partículas o menos partículas que otros.
Bien, también algo muy importante, cuando se combinan átomos de más de un elemento, se forman compuestos, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, si usted va a preparar, qué sé yo, este arroz, ¿verdad? Cuando usted hace una mezcla de agua y sal, está formando un nuevo compuesto, principalmente para el arroz, porque cuando tenemos el arroz en estado sólido, usted lo está llevando a otro estado un poco más blando, ¿verdad? Y eso hace el efecto molecular del punto de ebullición del agua, ¿verdad? Que hace que el agua hierva y el arroz, por efecto del calor, el arroz se ponga más blanco. Bien, entonces, son varios postulados de la teoría de Dalton que tienen que ver también con las aproximaciones de Demócrito, que fue el primero, ¿verdad?, en tener un postulado o una teoría acerca del átomo. Y también con respecto a Dalton, ¿verdad? Él propuso otras consideraciones aparte de sus 4 postulados que tenemos acá, ¿verdad? Bien, entonces, él propuso una ley acerca de las proporciones definidas basadas en un científico, donde él decía que en un determinado compuesto solo se necesita saber la cantidad de elementos correctos en ese compuesto. Por ejemplo, la molécula de agua, ¿verdad? Si nosotros nos vamos aquí a nuestro tablero, el agua es una molécula formada por lo que estoy describiendo aquí, H2O. H significa hidrógeno y O significa oxígeno. Esto me quiere decir que el hidrógeno está compuesto de 2 átomos y el oxígeno está compuesto de un átomo. Entonces, esta es la teoría de Joseph Proust, ¿verdad? Basada en los postulados de Dalton. Bien, podemos tener moléculas más complejas, por ejemplo, la del azúcar, ¿verdad? S12, H22, 11, ¿verdad? Esta es la molécula de azúcar. Entonces, se describe la cantidad de átomos individuales que tiene ese compuesto. Por ejemplo, el carbono tiene 12, el hidrógeno tiene 22 átomos y el oxígeno tiene 11, ¿verdad? Esta teoría me indica a mí mencionar la cantidad de átomos individuales que tiene la molécula, ¿verdad? Mediante todo ese conjunto. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la tabla periódica. Más adelante este tema lo vamos a estudiar. Bien, entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a seguir estudiando la guía del módulo número 2. Bien, entonces aquí encontramos la primera actividad número 1. Antes de pasar a eso, vamos a ver una simulación acerca de, para que ustedes tengan una idea de cómo es el comportamiento del átomo con la tabla periódica. Bien, esos científicos descubrieron el átomo mediante su teoría, pero hay científicos que descubrieron una parte más allá del átomo, de quiénes la componen, ¿verdad? ¿Quiénes componen el átomo o qué partículas están más allá del átomo? Y en el video se mencionó cuáles eran esos científicos, ¿verdad? Estaba Rutherford, Thomson, Cavendish, Niels Bohr, que fueron los que aportaron mucho más a la teoría para comprender el comportamiento del átomo. Porque si bien es cierto, jóvenes, ustedes no pueden ver el átomo a simple vista, porque como lo mencionó Demócrito y Leucipo, ¿verdad? Son partículas indivisibles, o sea que no se pueden ver. Pero mediante el descubrimiento de estos científicos, utilizando técnicas experimentales, ¿verdad? Mediante radiaciones, pudieron observar cómo el descubrimiento de esas partículas obedecen un mejor comportamiento hacia el átomo, ¿verdad? Y hoy podemos comprender mucho mejor la materia. Bien, entonces veamos acá en esta simulación cómo podemos encontrar en nuestra tabla periódica, aquí ustedes lo observan, ¿verdad? Los 3 partículas subatómicas que descubrieron los científicos mencionados en los videos. Tenemos el protón que está alojado en el núcleo, que lo vamos a ubicar. Tenemos los neutrones que están también alojados en el núcleo, ¿verdad? Y lo que está afuera del núcleo van a ser los, ¿qué cosa? Los electrones, ¿verdad? Entonces tenemos 3 partículas subatómicas llamadas protones que están en el núcleo, los neutrones en el núcleo y los electrones van a girar alrededor del núcleo, ¿verdad? Y este átomo es conocido como el hidrógeno. Bien, entonces si podemos ver a través de una nube de electrones, esta nube significa que es el electrón girando alrededor del núcleo, muchas veces velocidades infinitas, ¿verdad? Formando lo que se llama como nube electrónica. Bien, entonces, ¿qué podemos saber más de los átomos?
podemos saber su masa, ¿verdad? ¿Cuál es la masa de los átomos? Cada elemento de la tabla periódica está acompañado por dos características muy fundamentales, que es la masa atómica, es decir, lo que pesa el átomo, y su número atómico. Es como el identificador. Es como la cédula de nosotros, ¿verdad? Que nuestra cédula tiene un número. Ese número es identificador de cada persona. Entonces, el átomo tiene un número identificador, que es el número atómico. Y, por ejemplo, nuestro peso, ¿verdad? Nuestro peso, cuando vamos al médico y hacemos un chequeo general, nuestro peso va a estar dado en libras, ¿verdad? Y el átomo, en este caso, nuestra tabla periódica, su peso va a estar dado en gramos, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos encontrar una serie de cantidad de átomos a medida que lo vamos moviendo en la tabla periódica, ¿verdad? Aquí podemos encontrar al helio, ¿verdad? Con cuántos protones. Tenemos 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones girando alrededor de él. Bien, esta simulación se puede observar, ¿verdad? Específicamente cuando vamos a hacer el estudio de estructura atómica, ¿verdad? Cuando vamos a ver lo que es masa atómica, número atómico, protones, neutrones y electrones. Por el momento nosotros vamos a ver solamente la teoría de quienes lo descubrieron. Bien, aquí podemos observar otra simulación acerca de cómo se comporta el átomo cuando lo colocamos a través de la simulación que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Aquí podemos tener el identificador, el número que está acá arriba, me dice aquí la masa, y acá abajo me dice el número atómico, y al lado me menciona la carga. Los átomos también tienen carga, pueden ser positivos o negativos, o inclusive pueden ser neutros. Neutro quiere decir que puede ser positivo y puede ser negativo la misma vez. Bien, continuamos acá con la guía explicando la actividad número 1. Tiene un valor de 12 puntos. Dice, ahí yo le voy a ayudar ahí cómo van respondiendo. Dice, te invitamos a que investigue en tu libro de texto o internet qué propone la ley de las proporciones definidas. Bien, yo le puedo mencionar aquí, con la explicación, la ley de las proporciones definidas menciona que los átomos están identificados dependiendo del compuesto que lo compone, ¿verdad? ¿Dónde lo van a responder? Con la tercera hipótesis. Aquí usted va a responder esta pregunta número 1. Esta ley, ¿cómo se aplica con la formación del dióxido de carbono? Rápidamente me voy aquí. Usted va a mencionar que en el dióxido de carbono, que esta ley se aplica para el carbono, usted va a tener un átomo, y para el oxígeno va a tener 2 átomos. Ahí usted lo va a describir. Bien, veamos acá. ¿Qué propone la ley de las proporciones múltiples? Bien, aquí lo podemos mencionar y la podemos buscar también en internet. Si no la tienen en la guía, usted la puede buscar en internet o en algún libro que tenga más. Ley de las proporciones múltiples, ¿verdad? Ya le respondí la primera. Vamos a esperar que cargue un poco. Y vamos a ver qué nos dice el internet con respecto a la ley de las proporciones múltiples. Bien, ahí cargó el internet y me dice a mí que la ley de las proporciones múltiples, le vamos a dar acá un clic. Bien, vamos a esperar que cargue un poco la página porque el internet está un poco lento, ¿verdad? Pero mientras tanto le voy adelantando que la ley de las proporciones múltiples también es basada en la ley de Dalton, donde también él manifiesta que un compuesto puede tener una innumerable cantidad de átomos individuales, ¿verdad? Dice, ¿cómo se aplica esta ley para la formación de los compuestos monóxido de carbono y dióxido de carbono? O sea, que a partir, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Que a partir de la combinación de átomos podemos obtener compuestos. ¿Y cómo se aplica esta ley? Usted va a responder de la siguiente manera. Usted va a decir que mediante, si yo tengo la combinación del carbono y el oxígeno, se me puede formar el monóxido de carbono, y que mediante la combinación del carbono y el oxígeno puedo tener la formación del dióxido de carbono. Entonces, la ley de las proporciones múltiples me dice que la combinación de átomos
me puede originar la formación de nuevos compuestos, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de las proporciones múltiples. Bien, entonces, ¿qué propone la ley de la conservación de la masa? ¿Cómo se aplica esta ley en la formación de la molécula de agua? Bien, le vamos a responder. Miren, para el caso de la ley de la conservación de la masa, se basa en el principio de Antonio Lavoisier, que establece que las masas antes de reaccionar deben ser igual después de reaccionar. Repito, para la formación de un compuesto o de una molécula, antes de reaccionar, la masa debe ser igual a la masa después de reaccionar, basado en la ley de Antonio Lavoisier. ¿Cómo se explica mediante la formación de la molécula de agua? Te va a decir lo siguiente, que la molécula de agua se forma a partir de dos átomos, del hidrógeno, y se va a formar mediante la combinación del oxígeno. Vamos a encontrar la molécula de agua. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar la molécula de agua. Quiere decir que la masa de estos átomos antes reaccionados debe ser igual a su masa después de ocurrir la reacción. O sea que las masas deben ser iguales. ¿Qué es masa? Es la cantidad de materia, ¿verdad? La masa debe ser igual. O sea que si yo tengo 18 gramos antes, debo tener 18 gramos después. Bien, entonces continuamos. Bien, acá en la guía veamos el descubrimiento de las partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales? Aquí en la simulación podemos ver que son los electrones, los neutrones y los protones. Bien, repito nuevamente, los neutrones están en el núcleo, los protones igual y los electrones están alrededor del núcleo, ¿verdad? Bien, el descubrimiento del electrón, ¿quién nos dio? El señor John Thomson. Recibió su premio Nobel de Física de 1906 por el descubrimiento del electrón. Aquí observamos el experimento que hizo el señor Thomson acerca del descubrimiento del electrón. Aquí usted lo pueden observar en su guía detenidamente de qué se trata el experimento. Bien, entonces, esta teoría afirma, ¿verdad?, que el electrón tiene una carga eléctrica. Este número que ustedes observan aquí es la carga que determinó el señor Thomson a través de su experimento. ¿Cuál fue su experimento? Que ustedes lo pueden observar. Un experimento de tubos de rayos catódicos. Utilizó un alto voltaje, un imán y un detector. A través de una radiación observó una dispersión en los rayos, donde pudo observar para un átomo, para un metal en este caso, observó esa distorsión de los rayos y descubrió que esa partícula era el electrón y determinó esta carga. Bien, aquí más adelante hubo otro científico donde determinó la carga del electrón. En este caso, hablemos del señor Robert Millikan, premio físico estadounidense, merecedor del premio Nobel de Física en 1923 por descubrir la carga del electrón. Él descubrió en el experimento de Millikan que a partir de gotas de aceite descubrió que la relación de carga y masa podíamos encontrar la masa del electrón, que es esta que está acá. Y al final concluyó esto que dice Millikan. Analizó el movimiento de minúsculas gotas de aceite que adquieren carga eléctrica, pero esa carga eléctrica es estática. Bien, entonces, otro fenómeno que podemos ver aquí es la radioactividad, que es la emisión de partículas de radiación a partir de estos rayos que pudimos observar acá. ¿Quiénes fueron los primeros precursores en realizar la radioactividad? Fue Henry Becquerel, ¿verdad? Y también lo utilizaron los esposos Curie de Francia, donde mediante el descubrimiento del polonio y el radio, utilizaron la técnica de desintegración radiactiva, utilizando tres rayos. Rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Bien, ellos observaron que el descubrimiento de la partícula del electrón podía hacer lo siguiente. Los rayos alfa constan de partículas cargadas positivamente. Los rayos beta son electrones y se alejan de la placa con carga negativa. Y los rayos gamma son de alta energía, no tienen carga y no le afecta a un campo externo.
Bien, veamos el modelo de Thomson. El modelo de Thomson se conoce como el budín de pasa. Él menciona que existe un átomo, ¿verdad?, que se puede visualizar a través de una esfera, donde donde las partículas más alejadas las llamó electrones y las que están más cercanas al núcleo le llamó carga positiva. ¿Qué concluyó Thomson? Propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro del cual se encontraban los electrones como si fueran pasas en un pastel. Bien, eso lo concluyó Thomson, ¿verdad? JJ Thomson. Bien, por último vamos a ver el modelo de Rutherford. Bien, ¿qué nos dice el modelo de Rutherford? Bien, también fue un premio Nobel de Química en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Él realizó una serie de experimentos de partículas utilizando radiación, ¿verdad? Aquí observan en la imagen, partículas de fuente alfa fueron iluminadas a través de una lámina de oro y si ustedes observan en el detector de partículas cómo se observa la diferentes dispersión de las partículas cuando son radiadas en las láminas de oro. Él observó que las partículas que eran menos dispersas estaban alojadas dentro del núcleo y esas partículas que eran pocas dispersas y que se concentraban en el núcleo donde había una mayor aglomeración, la llamó núcleo, la llamó, perdón, protones, y es lo que observamos aquí. Las partículas en gris, perdón, las partículas en anaranjado son los protones y siempre las vamos a encontrar dentro del núcleo. ¿Con quién? Con los neutrones. Los protones están alojados ¿a dónde? En el núcleo, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos un átomo, ¿verdad? Vamos a encontrar los protones, digamos que estos son los protones en azul, ¿verdad? Van a estar dentro del núcleo y en la franja que vamos a tener acá alrededor van a ser los electrones. Bien, entonces estos van a ser los protones, ¿verdad? Y los electrones los vamos a encontrar alejados del núcleo en la parte más distante, tal como lo tenemos aquí en el simulador, ¿no? Para el átomo de hidrógeno tenemos un electrón alrededor de él, un neutrón y un protón. Bien, entonces seguimos acá con las aproximaciones o modelo de Niels Bohr. Niels Bohr sugiere un modelo en el cual dice que el espectro de emisión producido por el átomo de hidrógeno puede tener la siguiente característica. Es prácticamente lo que tenemos aquí en el modelo, ¿verdad? Bien, él menciona que la concentración más alta la vamos a tener en el protón y en el neutrón. Eso va a ser característico del átomo y donde vamos a tener la mayor propiedad característica de ellos. Pero la reactividad la va a encontrar en el electrón. Entre más alejado esté el electrón, va a tener más reactividad con respecto a otro átomo. Bien, y por último vamos a ver lo que menciona James Cavendish, el físico británico. En 1935 recibió el premio Nobel de Física, ¿verdad? Por demostrar la existencia de neutrones. ¿Cuál es su experimento? Aquí lo pueden observar en la figura número 12. Un emisor de partículas alfa, ¿verdad? Recordar, las partículas alfa eran partículas cargadas positivamente, ¿verdad? Se bombardeaban esas partículas a partir de una lámina de berilio, que es un átomo, ¿verdad? Estas láminas eran traspasadas en el berilio, había un detector aquí, hay algunas partículas que regresaban, otras que se dispersaban. Él decía que no demostraban si son atraídas por la placa o son repelidas. ¿Qué concluyó él, James Cavendish? James Cavendish dice
que demostró que esos rayos en realidad constan de un tercer tipo de partículas subatómicas que ella llamó neutrones, debido a que demostró que eran partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. Bien, entonces, para concluir, tenemos el modelo de la nube electrónica. Este modelo, ¿quién lo planteó? Max Planck, Erwin Schrödinger, Arnold Sommerfeld y Luis de Broglie y Werner Heisenberg. Ellos son los que sugieren el modelo actual. El modelo actual se basa en una nube de electrones, no en órbitas. Le puedo dar el clic aquí en el simulador y ustedes observarán que esto es en realidad el modelo actual que se debe utilizar para describir el comportamiento de los átomos a través de una nube de electrones. Porque, como le expliqué anteriormente, el electrón está en constante movimiento, ¿sí? Nunca está estático. Es la característica propia que lo describe. Entre más alejado está del núcleo, va a tener mayor movimiento y por ende va a tener una mayor afinidad química o mayor comportamiento químico con respecto a otros átomos y hacer reacciones, ¿verdad? Y demostrar entonces el postulado de Dalton y Lavoisier. Bien, este es el modelo que se debe utilizar, el de nube de electrones, tal como lo describe la guía, ¿verdad? ¿Qué describe eso? Y es lo que lo acabo de explicar. Explica el comportamiento de los electrones mediante la interpretación de los espectros de emisión de todos los elementos, ¿verdad? Más que todo es el comportamiento del electrón, de cuán rápido se mueve y el movimiento perpetuo que tiene y que forma nubes alrededor del átomo. Y que también existen complejos de niveles energéticos al cual es muy probable encontrar el electrón en cierta región de energía, ¿verdad? Hay una incertidumbre o probabilidad de encontrar el electrón cuando se mueve, porque usted no puede detener el electrón, ¿verdad? Porque él está en constante movimiento cuando se está moviendo en esa órbita en el núcleo. Bien, jóvenes, esto lo hemos concluido a través de los descubrimientos de las partículas subatómicas, ¿verdad? Muy importante hoy en día cómo este descubrimiento de partículas subatómicas nos ayuda a nosotros a comprender el comportamiento del átomo. Bien, aquí ustedes pueden observar la actividad número 2, que tiene un valor de 56 puntos. Te invitamos a que investigues en tu libro o en internet, ¿verdad? Y completes el siguiente cuadro. El electrón, ¿por qué fue descubierto, verdad? Ustedes leyendo la guía, ¿verdad? Aquí el electrón, podemos observar que fue descubierto por quién. Ustedes lo tienen que buscar en la guía y podemos decir que el señor que descubrió el electrón, ¿quién fue? John Thomson. Aquí lo dice, ¿verdad? Y queda de su parte, ¿verdad? Hacer la siguiente investigación. ¿Descubierto por quién? Acá está acá arriba. Acá está acá arriba en la guía. Lo importante es que usted busque en la misma guía y pueda responder lo que menciona. Aquí dice que es el electrón. John Thomson descubrió el electrón. Bien, ahora vamos a ver acá el símbolo. Aquí tenemos el símbolo, la localización. ¿Dónde está localizado el electrón? Fuera del núcleo, ¿verdad? Eso es lo que usted va a responder allí, fuera del núcleo. ¿Sí? La carga, ¿cuál es la carga del electrón? Menos 1, ¿verdad? Y la masa en gramos, si no está en la guía, entonces usted la tiene que investigar. Pero acá arriba está la masa en gramos. Aquí la tenemos, la masa en gramos del electrón es 9,10 por 10 a la menos 28. Bien, entonces, veamos acá, jóvenes. Por ejemplo, acá, para el protón, ¿quién lo descubrió? También está presente en aquí, igual que el neutrón. Para el protón, la localización, ¿dónde la van a encontrar? En el núcleo, igual que el electrón. Queda de su parte investigar la carga. Por ejemplo, en el protón la carga es positiva y en el neutrón la carga es 0. La masa en gramos tienen que investigar. ¿Cuál es el significado de partícula elemental? La partícula elemental se basa principalmente en el descubrimiento del electrón, ¿verdad? Que le da la característica propia de cómo los átomos reaccionan entre sí para formar nuevos compuestos. Bien, en la actividad número 3, en la pregunta 3 dice, describe brevemente la contribución de cada uno de los científicos al conocimiento de la estructura actual. Bien, eso también aparece en la guía. Por ejemplo, ¿qué contribuyó Thomson
Millikan, Rutherford y Cavendish. Vea, a través de sus experimentos, qué contribuciones hicieron. Nombra los 3 tipos de radiación que conocen y los elementos radiactivos. ¿Dónde lo van a responder? Aquí lo tenemos en la página número, si ustedes son observadores, aquí están las 3 partículas y las cargas que tienen. Las alfa, positivas, las betas, negativas, y los gamas no tienen carga, o sea que la carga allí va a ser 0. ¿Sí? Bien, veamos la guía y vamos a ver acá la siguiente pregunta, la número 5. Describe el experimento en la que se basó la idea de que el núcleo ocupa una fracción muy pequeña del volumen del átomo. ¿Quién menciona ese experimento del núcleo del átomo? Usted se va a basar en el modelo de de Rutherford. Mediante este modelo usted va a escribir la contribución del modelo de Rutherford y lo va a plasmar acá en su guía. Bien. El número 6 dice, cuando 1 gramo de agua se descompone en sus elementos, obtiene esta cantidad. ¿Cómo podría explicar este hecho mediante la teoría atómica de Dalton? Recordar, aquí usted va a responderla de acuerdo a la teoría de las proporciones definidas. ¿De qué manera? Nos vamos a quedar al tablero. Bien, nos vamos acá al tablero y lo vamos a responder la siguiente. Lo vamos a responder de la siguiente manera. Si dice que el agua se descompone, el agua se descompone, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro tablero. El agua, tenemos en la molécula de agua H2O, ¿verdad? El agua se descompone en hidrógeno y se descompone en oxígeno. Entonces usted va a aplicar ¿qué cosa? Usted lo va a explicar con la ley de las proporciones múltiples, ¿ok? Ahí usted lo va a explicar con la ley de las proporciones múltiples. De esa manera usted va a explicar que a través de la teoría de Dalton usted puede encontrar la misma cantidad de átomos antes y después de ser descompuesto. De esa manera la va a responder. Bien, entonces acá seguimos con resuma la prueba en que J.J. Thomson basó su argumento en que los rayos catódicos consisten en partículas con carga negativa. Bien, entonces buscamos el experimento de J.J. Thomson. Bien, ese es el experimento del descubrimiento del electrón. Bien, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cuando se aleja un alto voltaje se produce radiación dentro del tubo. Esta radiación recibió el nombre de rayos catódicos porque se origina del espectro negativo o cátodo. O también usted lo puede representar a través de la figura número 3. Ahí puede responder esa pregunta. Prácticamente todas las respuestas están en la misma guía. Simplemente usted debe leer el contenido para responder las preguntas que están allí. Bien, entonces veamos por último la pregunta número 8. Aquí esto sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos estos modelos usted lo va a describir mediante lo que está en la guía, pero la diferencia del modelo actual usted lo va a responder con lo último que yo acabo de mencionar con respecto a la nube de electrones. Por ejemplo, si Rutherford habla de que el electrón, su carga negativa y que está alojada en órbita, entonces usted dice no. Yo voy a mencionar acá que para responder la actividad, yo propongo que en el caso de Rutherford, yo propongo que el electrón esté en una nube de electrones. O en Demócrito dice que la parte más indivisible de la materia, pero según la nube de electrones, ¿qué propone el modelo actual? Entonces yo voy acá, el modelo actual, ¿qué propone? Y usted difiere de Demócrito. Usted dice que el átomo, que todos los elementos poseen espectro de emisión. Ahí le estoy respondiendo, ¿sí? Y así sucesivamente usted va a responder de acuerdo
a lo que va basado acá en la nube de electrones. ¿Sí? Bien, entonces, aquí vamos a ver la 9, mediante qué método puede demostrarse que toda la materia contiene electrones, mediante el modelo de la nube de electrones, y también lo puede responder mediante el modelo de John Thomson. Dice, y por último, la 10, señalar un método experimental para determinar el signo de la carga eléctrica que adquiere un peine de plástico al ser frotado contra cabello seco. Bien, ¿cuál es el signo de la carga eléctrica? Ese signo, cuando usted frota el peine de plástico, usted está realizando el experimento de Millikan y también está realizando el experimento de JJ Thomson, ¿verdad? Bien, ¿dónde lo podemos encontrar? Observen acá en la guía el experimento de el experimento de Thomson. Estamos hablando propiamente del electrón, también el experimento de Millikan, el experimento de la gota de aceite. Bien, entonces así sucesivamente ustedes van a responder en su guía cómo van a responder las preguntas, ¿verdad? Determinar el valor y signo de la carga de un electrón. ¿De dónde lo tenemos acá, verdad? Usted lo va a responder con respecto a la afirmación que dice Thomson. Aquí lo tenemos. Aquí. La carga, ¿cómo se determina? Usted va a despejar la carga de electrón de la siguiente manera. La carga masa ya la tiene. Aquí usted va a utilizar la fórmula. Vamos a borrar aquí rápidamente. Aquí le voy a hacer esto directamente. La carga del electrón usted va a despejar la fórmula, pero ya yo se lo voy a dar despejada. La carga del electrón, ¿a qué va a ser igual? Yo se lo voy a dar despejada. Usted va a multiplicar el 1.76 por 10 a la 8, lo va a multiplicar por 9,10 por 10 a la 28. Aquí te va a dar la carga del electrón. Básicamente aquí te la está dando el resultado. O sea que esto que está aquí, usted lo va a plasmar acá mismo en su guía, la respuesta a la pregunta, ¿verdad? La pregunta 10. ¿Sí? Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, estas actividades son para el miércoles 21 de julio, ¿verdad? Así que cualquier duda, estamos para ayudarles para ayudarles acerca de las actividades previas a la entrega. Bien, jóvenes, ha sido todo por hoy con respecto a el tema de estructura atómica, ¿verdad? Hemos visto la evolución histórica, las aportaciones de los diferentes científicos, los experimentos para demostrar los descubrimientos de las partículas subatómicas y por último observamos una simulación de las partículas subatómicas. Bien, entonces nos vemos en próximas ocasiones. Saludos.